Banco Central accede a condiciones del Fondo Monetario Internacional sobre cambios en política monetaria y cambiaria, pero serán graduales, anuncia Rebeca Santos. Venezuela decide su suerte este domingo. Entra en vigencia silencio electoral y Maduro impide ingreso a expresidentes latinoamericanos y expulsa a senadores chilenos y otros políticos que iban a observar los comicios. Presidenta Castro dice no a la reconciliación en Honduras y se distancia del discurso de unidad que abanderó desde que incursionó en la política. Ismael El Mayo Zambada se declara no culpable ante Corte de Estados Unidos y medios de prensa destacan que fue traicionado por el hijo del Chapo Guzmán para liberar a uno de sus hermanos. Ministra de la CESAL pide a la Secretaría de Trabajo declarar ilegal huelga de médicos y otros gremios de la salud y pide a la Fiscalía tomar cartas en el asunto. Secretaría de Trabajo dice que el precio de la canasta básica familiar solo subió 2 lempiras en primer semestre y mantiene costo de 12.240 lempiras mensuales. Capturan policías implicados en crimen de un joven en Comayagüela, pero dan detención judicial solo a uno por considerarlo autor material. El resto queda como cómplice por trastocar informe del crimen. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 26 de julio, Renato. O sea, este es el séptimo, ¿verdad? Sí. Mes del año. Sí. Ya viene el octavo. Ya viene agosto. Y ya solo falta la fiesta de independencia para estar ya en modo Navidad y Año Nuevo. Bueno, es la época que más anhela, ¿verdad? Uno disfruta más. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. La presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, informó este viernes que sostuvieron 2 reuniones virtuales esta semana con la misión del Fondo Monetario Internacional, en las que el gobierno ha fijado su posición de que accederá a aplicar medidas de política monetaria y cambiaria, pero de forma gradual para mermar el impacto en la economía de los hondureños. El Fondo Monetario Internacional valore que si se toman acciones de diferente naturaleza, tienen que ser graduales, tienen que ser en función de la realidad, no solo la realidad económica, porque muchas veces se dice las cifras son frías, sino que también cuál es el impacto que tiene en un país con altos niveles de pobreza, de desigualdad, que es importante también pues tomar cuidado de todas las variables, tanto las económicas como las sociales. Santos evitó detallar cuáles son las medidas que está exigiendo el FMI, pero en el convenio las autoridades se comprometieron a preservar la competitividad del tipo de cambio y fortalecer el uso de instrumentos como la tasa de política monetaria TPM, es decir, que podría comenzar a subir la TPM y ajustar el tipo de cambio del lempira frente al dólar. Yo no quisiera dar ningún tipo de información que pueda tomarse para fines de especulación. Por supuesto que se sabe que siendo el Fondo Monetario, lógicamente son los temas monetarios, cambiarios, ¿verdad?, fundamentales, esenciales en este tipo de programa. El acuerdo con el Fondo Monetario se firmó por 3 años, 2023-2026, y por un monto de $822 millones, de los cuales ya recibió 118 millones al inicio y se tiene previsto un desembolso similar una vez que Honduras apruebe la primera revisión. También Rebeca Santos ha manifestado que están optimistas que próximamente se concrete la primera y segunda revisión del acuerdo con el FMI, ya que eso permitirá acceder a financiamiento para proyectos de infraestructura y apoyo presupuestario para fortalecer las reservas internacionales que actualmente cubren 4.4 meses de importaciones y están por encima de los estándares internacionales, según la presidenta del Banco Central. O sea que, en el fondo, la importancia de esta noticia es que
El gobierno ha fijado su posición de que accederá a aplicar medidas de política monetaria y cambiaria, pero de forma gradual, para mermar el impacto en la economía de los hondureños. Ha evitado Rebeca Santos detallar cuáles son esas medidas, pero todo lo que ha dicho es derivado de estas últimas reuniones virtuales que ha sostenido con el Fondo Monetario Internacional en el transcurso de esta semana. Los precios de los combustibles registrarán variaciones mixtas el próximo lunes. El galón de gasolina superior subirá 8 centavos. Su nuevo precio será de 107.63, mientras que la gasolina regular aumenta 55 centavos, quedando en 93.48 lempiras el galón. Por su lado, el queroseno tendrá una rebaja de 64 centavos, por lo que su precio en bomba será de 84.41, mientras que el diésel bajará 8 centavos, reflejando un nuevo precio de 90.13. Entre tanto, el LPG vehicular disminuirá 2 centavos, quedando en 46.68 lempiras a partir de las 6 de la mañana del próximo lunes. En los mercados capitalinos se reportó un incremento de 5 lempiras en el cartón de huevos, pero en las ferias que se instalan los viernes y sábados se mantienen los precios desde 55 hasta 75 el cartón, dependiendo del tamaño. Sin embargo, preocupa que sea el inicio de una nueva escalada de precios, como ocurrió el año anterior. Bueno, hay una preocupación por ese tema del huevo. Hace 2 semanas viene de 5 en 5 subiendo en otros establecimientos de la ciudad capital. Aquí nosotros mantenemos el precio de 75 lempiras, de 65 y 55 lempiras el cartón, a espera de que no se nos vaya a dar esa escalada de precios que se nos estuvo dando en los 2 últimos años, en donde el bolsillo del consumidor fue bastante afectado porque es un producto de alto consumo. Otros productos como la papa, elote y zanahoria registraron alzas de 2 y 3 lempiras, mientras que el chile dulce, frijolitos verdes, pataste y lechuga bajaron entre 2 y 5 lempiras este viernes. Para la Secretaría de Trabajo, el precio de la canasta básica solo subió 2 lempiras en el primer semestre. El costo fue de 12.240, un dato que no les cuadra a los consumidores que sienten en los mercados que el precio de los lácteos y verduras se dispara cada semana, y desde el Banco Central, la presidenta de ese organismo, Rebeca Santos, acepta que ese aumento obedece a las consecuencias de la sequía y el impacto del cambio climático. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. Al cierre del mes de junio, la canasta básica registró un costo de 12.242 lempiras. Curiosamente, solo 2 lempiras más que el monto al que cerró en diciembre pasado, según informe de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, los consumidores aseguran que está más cara. Uno de pobre da gracias a Dios que bajen los huevos, porque ese es el sustento de casi todos los días del pobre. Eso, sí, los frijoles no han subido porque se mantienen, pero gracias a Dios porque el frijol dura, puede varios tiempos. Pero dígame, la carne, el queso, todo eso ha subido. Las verduras, esto ya no se puede comer. Si usted lleva, digamos, zanahoria, no lleva remolacha. Si compra un repollo, no lleva lechuga. La presidenta del Banco Central reconoce que algunos productos se han visto afectados primero por la sequía y luego por el exceso de lluvias, pero también indica que no se puede desconocer el alivio que han representado los subsidios a los combustibles y energía en el costo de vida. Los productos de consumo popular, pues lógicamente muchos de ellos dependen de las temporadas, ¿verdad? Los primeros meses del año se dijo, requerimos lluvia, ¿verdad? Estuvimos con temperaturas realmente muy calurosas.
Para la presidenta del Colegio de Economistas, la realidad de los precios no se puede desconocer, pero considera que lo que puede estar pasando es que en la medición de los 30 productos de la canasta básica no se está tomando en cuenta varios de los alimentos que han registrado alzas. Que hay muchos de estos productos que se han incrementado de precio que no los incluyen o que no presentan el verdadero peso que tiene. Entonces creo que esa es una realidad que no se puede esconder, que lo que debe de hacerse es revisar qué es lo que incluye. Solo en el mes de julio el Banco Central detalló que 15 productos alimenticios subieron de precio, entre ellos varias verduras, café, leche, pollo y arroz, mientras que solo 6 reportaron rebajas. Por lo tanto, los datos de la Secretaría de Trabajo parece que esta vez no reflejan la realidad que viven los hogares, dicen los expertos. El director de Protección al Consumidor entregó a la Procuraduría General de la República alrededor de 55 denuncias contra empresas que han violentado los derechos del consumidor, por lo que exige el pago de multas por más de 3.8 millones de lempiras. Hoy se están castigando 55 empresas que no quisieron pagarlas por las buenas, las van a pagar a través de los tribunales de justicia y se asciende a 3.800.000 lempiras. Y esto lo hacemos para cuidar de los consumidores y tenemos habilitada la línea 115. Las empresas imputadas son de rubros como gas LPG, gasolineras, restaurantes, casas comerciales, agencias de viajes, farmacias, funerarias, aerolíneas y comercios de abarroterías, entre otros. Entonces creo que en este nuevo gobierno no ha habido ni... Bueno, hace algunos minutos fue nuestra noticia del día. Informamos que el Banco Central de Honduras ha informado hoy al FMI que accederá a aplicar medidas cambiarias y monetarias gradualmente, sin el ánimo de generar polémica sobre las medidas que ha mantenido hasta ahora el Banco Central, pero sabiendo que debe haber una primera y segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que en ambas partes debe haber flexibilidad. Nos ha llamado la atención este asunto de que el Banco Central accede a aplicar medidas cambiarias y monetarias, pero de manera gradual, ¿Cómo lo interpreta nuestro analista económico, el analista económico de TN5, de Televicentro, el licenciado Roberto Lagos? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, don Renato. Básicamente, este es un mensaje expreso de que la situación era insostenible en el tema de la caída que se ha tenido con las reservas internacionales. Y por tanto, no le queda más al gabinete económico que finalmente acceder a utilizar sus instrumentos de política monetaria y cambiaria. Ese es el mensaje. Si no accedían a utilizar estos instrumentos, no se pasarían las revisiones, ni la primera ni la segunda. Por eso es que el fondo no ha dado ni la primera ni la segunda revisión, y esto por lo menos ya muestra una apertura del gabinete económico para utilizar sus instrumentos de política monetaria y cambiaria. Y mire qué cómico, el tiempo da la razón, don Renato. Muchas veces se les dijo al gabinete económico que tenían que utilizar sus instrumentos y que la situación no era sostenible como la llevaban. Pero más allá de esto, Roberto, porque tenemos que pensar en Honduras, y está bien la advertencia y todo esto, ¿qué nos viene entonces? ¿Qué nos viene en los próximos meses? Mire, primero tenemos que ver el tema de cómo darle credibilidad nuevamente al instrumento de la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque en Honduras está pasando un efecto interesante, y es que a pesar de que la tasa de política monetaria se encuentra baja, vemos movimiento en las tasas de interés, por ejemplo en el sector agricultura, van hacia la alza, ¿verdad? Entonces necesitamos que la tasa de política monetaria finalmente tenga señalización, pueda tener, ¿verdad?, la fortaleza para enviar un mensaje al mercado, porque al dejar de utilizarla, perdió fortaleza, ¿verdad? Y para tener el mensaje de que tenga el efecto sobre las tasas de interés, ¿verdad? Otro punto importante es por qué es importante las tasas de interés, porque las tasas de interés son el precio del dinero al que las empresas y los hogares tienen acceso. Si usted revisa los últimos reportes de estabilidad financiera, usted puede observar
que el crédito de las empresas va en decrecimiento, es decir, en un proceso de desaceleración. Cada vez menos las empresas solicitan crédito y esto va amarrado con el tema de inversión. Por eso es que vemos una caída significativa en el primer trimestre de la inversión. Entonces, eso es importante, sería importante darle la fortaleza a la tasa de política monetaria para que señalice sobre las tasas de interés y que adicionalmente tenga un efecto y que pueda ser utilizado para incentivar el crédito en las empresas. Esa sería una primera etapa, don Renato. Sí, sí. Bueno, nos quedamos con aquel dicho entonces, Roberto, que rectificar es de sabios. Totalmente. Y si las autoridades están abiertas a poder tener este diálogo con el Fondo Monetario y a reconocer los errores, es algo que se les aplaude y esperamos que se resuelva, porque a mí personalmente me tiene preocupado la caída de las reservas internacionales que se ha tenido en los últimos 2 años, ¿verdad? Y el problema al acceso de dólares, tal como lo describió el reporte del Departamento de Estado. A todos nos tiene preocupados, indistintamente que se nos diga que al final el estándar internacional son 3.5 meses de importaciones, Roberto. Así es. Y ese es el punto relevante, don Renato, y esa es la parte importante y esperamos que se resuelva porque esto dinamizará la economía y esto podrá tener efectos sobre ella. ¿Pendientes de lo que va a pasar en Venezuela, de las elecciones de Venezuela el próximo domingo, Roberto? Totalmente pendiente, conectados, viendo básicamente, tengo muchos amigos venezolanos que viven aquí en Carolina del Norte, que están realizando su viaje el día de hoy para ir a votar el día de mañana. El efecto de María Corina ha sido impresionante en la comunidad venezolana que vive en los Estados Unidos. Veremos si las elecciones se dan con transparencia, que es una de las dudas que quedan dentro de este proceso electoral en Venezuela. Correcto, pero bueno, hay que entender que el chavismo, que la revolución bolivariana, que el socialismo del siglo XXI, que Hugo Chávez posicionó doctrinaria, ideológicamente a un buen segmento de la población. Esa población tendrá que decidir el domingo si sigue en esta línea doctrinaria, política e ideológica o se produce un cambio. Algunos analistas dicen que si llega el 80% de electores inscritos en el registro a votar, tiene la de ganar Edmundo González. Pero todavía el desenlace de esa elección el próximo domingo es impredecible. Es impredecible por muchos factores. ¿En qué condiciones se van a realizar esas elecciones? Por ejemplo, hoy varios expresidentes latinoamericanos han condenado que se impidiera que un avión que los transportaba desde Panamá llegara a Venezuela. Hay tantas cosas de las que hablar y justamente en el noticiero líder de Honduras se las vamos a decir después de la pausa comercial, porque la expectativa mundial está en el proceso electoral del país con mayores reservas de petróleo en el mundo. Y está en nuestro continente, está en la parte baja de nuestro continente, está en el sur del continente, y esta es Venezuela. Y entonces, sabiendo la riqueza que tiene este país sudamericano, ¿saben ustedes cómo se pelean por él las grandes potencias del mundo? Atentos a esta información en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Estamos más que listos para seguir disfrutando de Pero antes, la gran noche de Premio Juventud 2024, transmitida por Canal 5, El Líder, reunió a millones de hondureños para celebrar lo mejor de la música latina con el lema Atrévete a más. El evento de Premio Juventud 2024, conducido por reconocidos artistas internacionales, tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Desde sus inicios, los Premios Juventud se han convertido en un referente para la juventud y la música latina, y este año no fue la excepción. La música, como siempre, fue la protagonista de la noche, con géneros que abarcaron desde el reggaetón, el pop, salsa y el regional mexicano, que no podía faltar. Wisin y Sergio George arrancaron con un verdadero show, interpretando la canción La vida es una fiesta.
seguido de Anita, que se apoderó del escenario y puso a todo el público a bailar a ritmo de Fría. La sorpresa llegó cuando Cristian Nodal y Ángela Aguilar enviaron su primer mensaje luego de convertirse en marido y mujer la tarde del pasado 24 de julio y fue en exclusiva. La voz detrás del éxito, Mi ex tenía razón, Karol G, fue la máxima ganadora en estos premios al llevarse 5 de los 6 galardones a los que estaba nominada, ganando el esperado Mejor Artista Premios Juventud Femenina. Sin duda alguna, la edición número 21 de Premios Juventud fue todo un éxito y culminó con la ganadora de los 6,000 lempiras, Nelly Milady, gracias a Canal 5, el líder. En otra información, nuestra sección del emprendedor es para una mujer intibucana que con sus 8 variedades de pan ha logrado abrirse mercado en la zona, pero también ser seleccionada por una ONG para mejorar sus estrategias de marketing, visibilidad y alcance de negocios. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Viajamos a la comunidad de Mogola Marcala en el departamento de La Paz a conocer la historia de una mujer exitosa, Iris Marilú Pérez Nolasco. Su decisión, humildad y valor la han convertido en una emprendedora que ahora elabora de 8 a 10 productos de calidad de pan artesanal. De nuestro emprendimiento estudian nuestros hijos, tenemos lo que es corompa de alimento en nuestra casa, hemos ido mejorando poco a poco para poder salir adelante y seguir trabajando y manteniendo las ventas. Nosotros distribuimos lo que es el pan en nuestra comunidad, en las pulperías y en individual de casa a casa. Desde hace 2 años reinició su producción de calidad de una manera distinta y ha participado en 13 módulos de capacitación para fortalecer sus actitudes con Azumaycopaco, CRS y USAID en costos de bienes, servicios y estrategias, marketing, visibilidad y alcances de negocios, entre otros. Al ver el resultado de su emprendimiento, es un valor y ejemplo hasta para otras mujeres. Es una mujer muy humilde, muy trabajadora, un ejemplo a seguir para nosotros las mujeres de la comunidad. Y también creo que empezó a ser un poco más fuerte a partir de las ayudas que ella ha recibido gracias a Azumaycopaco, CRS y USAID. Antes hacíamos 3 tipos de pan, hoy hacemos alrededor de 8 a 10 productos, que son de maíz de harina, maíz de trigo y maíz normal. La meta que ella tiene es extender su producción y mejorar su logística para distribuir la calidad de su producto de pan artesanal a otros municipios. Desde Mogola, en Marcala, departamento de La Paz, Henry Fiallos, Telenoticias. ¿Cómo establecer un sistema de pago para los menores? Aquí le damos algunos consejos de interés en nuestra sección de educación financiera a fin de fomentar un método de disciplina y entendimiento. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Ayúdelos a crear un presupuesto. Enséñeles a cómo dividir su mesada o dinero de cumpleaños en categorías como ahorro, gasto y donación. Utilice herramientas visuales como gráficos o aplicaciones de presupuestos diseñados para niños para hacer esta lección más interactiva y comprensible. Abra una cuenta de ahorros para ellos. Abrir una cuenta bancaria es un gran paso para introducir a los niños en el sistema financiero. Explíqueles cómo funciona una cuenta, qué es el interés y cómo el dinero puede crecer en el banco. Eduque sobre compras inteligentes. Una parte esencial de la compra inteligente es enseñarles a los niños a valorar la calidad por encima de la cantidad. Explíqueles la importancia de invertir en productos que, aunque pueden ser más costosos inicialmente, ofrecen una mayor durabilidad y mejor desempeño a largo plazo. Entonces, Cristina, ¿qué pasó con el Mayo Zambada?
Bueno, el Mayo Zambada, según medios internacionales como el New York Times, que ha revelado, Renato, que fue traicionado por el propio hijo del Chapo Guzmán. ¿Por quién? Son dos hijos. Joaquín Guzmán. Bueno, son un montón de varios hijos. Pero Joaquín pero Guzmán, Joaquín lo traicionó. Sí, lo traicionó. Le dijo, vámonos en este avión para hacer unos negocios de terrenos, de bienes, inmuebles y todo eso. Y él pensó que era dentro de México, pero para su sorpresa, cuando llegó ya aterrizó el avión en El Paso. En El Paso. Y ahí estaba esperándolo la DEA. La DEA. ¿Dónde fue? Y entonces ahí se entregó Joaquín y ahí capturaron al Mayo Zambada. Que hoy se ha declarado culpable. Y días antes, Ovidio, la justicia había liberado ¿a quién? A Ovidio Guzmán, hermano. ¿Y por qué lo liberó? Bueno, todo ha trascendido que es una negociación, Renato. Las autoridades estadounidenses todavía no se han referido al asunto y México dice que desconoce. Así estamos todos los medios. Sí. Y yo creo que solo Estados Unidos conoce realmente qué pasó bien. Así es. Hasta en el mismo México hay incertidumbre. Hay incertidumbre porque ellos dicen no nos damos cuenta. Muy bien. Ahora vamos con la otra noticia que es agenda mundial en este momento. Cristina. Venezuela, el país caribeño, vive sus últimas horas llenas de esperanza y con ganas de votar. Todo apunta a un posible cambio en el Ejecutivo, aunque no hay nada dicho hasta este domingo, 28 de julio. Venezuela está en el epicentro de la comunidad internacional. Prohibidas reuniones y manifestaciones públicas, la venta y distribución de alcohol y se mantiene la suspensión del porte de armas de fuego y armas blancas. Venezuela en el punto de mira de la comunidad internacional. Las autoridades informaban de un estricto control fronterizo por tierra, aire y mar de personas y vehículos desde este viernes hasta las 8 horas local del lunes para evitar amenazas a la seguridad. Una dificultad añadida para los que residen en la vecina Colombia y quieran votar. Necesitamos un cambio, el cambio va y el voto es el instrumento. Voten temprano, vigilen las urnas para que no haya problemas, instaba a sus seguidores la líder opositora María Corina Machado. Más de 635 observadores internacionales vigilarán el proceso, ausentes los de la Unión Europea, vetados por el Consejo Nacional Electoral tras las sanciones impuestas por la Unión Europea a altos funcionarios chavistas. Contra las amenazas de Maduro de que habrá un baño de sangre si pierde las elecciones, el baño de votos de los opositores. Instaladas 30.000 mesas electorales, los colegios abrirán en la madrugada del domingo, no hay hora prevista de cierre. El sistema de votación electrónico con huella dactilar. Consulados cerrados, solicitudes de documentos innecesarios, trabas para votar que denuncian los grupos de defensa de los votantes. De los cerca de 8 millones de venezolanos que emigraron en la última década, algo más de 69.000 podrán votar. Y ahora hemos vivido todos alejados y es muy triste vivir en un país donde nadie tiene a nadie. Las encuestas apuntan a una victoria incontestable del candidato opositor a la presidencia, Edmundo González Urrutia, de la mano de la líder opositora María Corina. Proclamaban: es la hora del cambio, han llamado a votar para iniciar el camino de la reconciliación nacional y formar un gobierno de inclusión. Miren, hoy varios expresidentes y exvicepresidentes de América Latina intentaron desde Panamá llegar a Caracas, Venezuela, pero se les impidió. Y vean ustedes lo que manifestó Jorge El Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, ante esta situación. ¿Escuchan bien? Ya. Gracias, Mireya. Aquí está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica. Para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión. El régimen tiránico, abusivo, autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, 3 aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. Al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora.
a nombre de todos nosotros, yo les pido, vayan allá, muevan a su gente, exijan que se cierren las mesas a las 6 de la tarde, defiendan el voto. Esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del Libertador. Y yo quiero que después de votar estaremos donde estemos el domingo en la noche, de pie. Los voy a escuchar a todos ustedes cantar su himno con más significado que nunca. Gloria al bravo pueblo que este domingo el yugo va a lanzar con María Corina y Edmundo. Fuerza Venezuela, Dios los bendiga, buen viaje y llevamos nuestra alma con ustedes. Vayan para allá. ¡Viva la Vinotinto! ¡Gracias! El yugo lanzó la ley respetando la... Y este grupo de expresidentes latinoamericanos que se dirigía a Venezuela este viernes, invitados por la oposición para seguir las elecciones del domingo, condenó que se impidiera despegar el avión en el que viajaban desde Panamá debido a su presencia en la aeronave. El vuelo de la aerolínea panameña Copa Airlines, en el que viajaban la expresidenta panameña Mireya Moscoso, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México, además de la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, le fue impedido despegar desde el país centroamericano hacia Caracas, según ustedes han visto en este video difundido por el propio Jorge Tuto Quiroga, mientras que la delegación oficial del Senado de Chile también fue deportada. Nos acaban de informar que nos están deportando, simplemente porque nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ni un documento, completamente arbitrario. Eso demuestra que todas las palabras de algunos que dicen que esta es una democracia es simplemente una gran mentira. Y a todos los panameños. Bueno, así está la situación en Venezuela. Atentos al desenlace de esto. Son importantes elecciones. ¿Se quedará la revolución bolivariana, Nicolás Maduro como presidente, o es la oportunidad de la oposición a través de Edmundo González? Así es América Latina, así es Venezuela. Vamos a esperar el desenlace de este evento electoral del próximo domingo. Y en el patio nuestro, Luis Alonso Maldonado Galeas, un general retirado de las Fuerzas Armadas, ahora involucrado o metido de lleno en la política criolla con el Partido Liberal, pide a las autoridades del Consejo Central Ejecutivo rectificar la decisión de incorporar al Partido Liberal a Jorge Cálix y Salvador Narrala. ¿Por qué razones estás exigiendo esto, Luis Alonso Maldonado Galeas? Tendrán los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en nuestra nota positiva, le contamos del proyecto habitacional que ha inaugurado la Alcaldía de San Juan de Flores en Cantarranas para personas de escasos recursos con cuotas módicas pagaderas a 30 años. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. En un esfuerzo mancomunado con la empresa privada para ayudar a la población, el alcalde de San Juan de Flores Cantarranas, Marco Guzmán, inauguró este día la casa modelo del primer proyecto habitacional que la municipalidad impulsa para quienes no cuentan con una vivienda. Estas podrán ser adquiridas con cero prima y cuotas equivalentes al valor promedio de un alquiler. Hoy inauguramos el proyecto habitacional social Vías Cantarranas, vivienda de interés social, cuotas bajas sin prima, para que los ciudadanos y ciudadanas de Cantarranas que no cuentan con una vivienda, esas familias que están viviendo en el espacio de sus padres o sus abuelos o alquilando una vivienda, puedan trasladarse a este proyecto habitacional. El proyecto habitacional se compone de 495 viviendas y está destinado para personas de escasos recursos que podrán acceder a créditos blandos procedentes de la Banca Nacional con plazo a 30 años. Nosotros vamos a absorber los costos a nivel de banco. O sea, todo lo que tiene que ver con gastos de cierre, o sea, sin prima, con esa tasa de interés a 30 años y nosotros absorbemos los costos. El proyecto va a tener un alcance de 495 viviendas
consta con todos los servicios que requiere una urbanización. La vivienda más cómoda es de 34 metros cuadrados y tiene un valor de 650.000 lempiras. Si la persona tiene menos de 40 años, puede optar a una cuota mensual de 3.200 lempiras. Habitantes de Cantarranas se muestran optimistas en adquirir una de las viviendas por su comodidad, espacio para mejoras y por la facilidad de pago. Está muy bonita, está muy interesante, el área es grande y los requisitos que están dando son muy bonitos. Me gusta la idea de estas construcciones y también me gusta ver que está apartado del pueblo y es una gran inversión a las personas que estén interesadas en requerir a esta vivienda. Un informe de Habitat para la Humanidad indica que en 2023 unas 6 millones de personas carecían de viviendas en Honduras, mientras el Instituto Nacional de Estadística, INE, establece que a mediados del mismo año se registraron 2.567.936 viviendas, de las cuales el 7.8% se encontraban en condiciones de hacinamiento. Eric Mairena, Telenoticias. El aspirante a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, aseguró que la capital necesita ser más competitiva e indicó que la seguridad ciudadana debe ser centralizada a nivel municipal. Yo creo que aquí hay que volvernos una ciudad más competitiva, generar más oportunidades de empleo, trabajar de la mano con las instituciones educativas, con la empresa privada, con los colegios profesionales para volver a la ciudad capital una ciudad más competitiva. Creo mucho en el tema de seguridad. Ahorita estuve en Buenos Aires, Argentina. Ellos descentralizaron la ciudad en el 2015. La seguridad, ¿qué significa eso? Que la responsabilidad de la seguridad en la ciudad capital depende del alcalde. Zelaya compartió a Telenoticias que aún avanza con la organización de su candidatura, abonando al movimiento presidencial del exalcalde de la capital, Nasri Adfura. Luis Alonso Maldonado Galeas del movimiento Pacto de Unidad Liberal sugiere a las autoridades del Consejo Central Ejecutivo rectificar en la decisión de incorporar a Salvador Narrala y Jorge Cálix a la institución política. La rectificación es conveniente y la búsqueda de la vía más apropiada, que a mi juicio, para hacer alguna aportación, la Convención Nacional del Partido Liberal puede tomar el caso, puede llevársele para una resolución favorable y pudiera ser ese el camino. Maldonado, junto a otros integrantes del movimiento Pacto de Unidad Liberal, presentaron un recurso ante el Central Ejecutivo contra la incorporación de Narrala y Cálix, recurso que aún no es resuelto. El precandidato presidencial por el Partido Liberal, Rafael Canales, es del criterio que su adversario, Luis Zelaya, es el caballo de Troya enviado desde Casa Presidencial para dividir a una institución política que con sus nuevas incorporaciones levanta esperanza a lo largo y ancho de la nación. Más de unir, que debe ser el propósito fundamental de todos los liberales, y nosotros como precandidatos, él está en esa desunión, en esa lucha y en ese proceso de que el Partido Liberal, por estas crisis provocadas desde afuera, vienen a destruir el entusiasmo que hoy estábamos viendo dentro del Partido Liberal de Honduras. Por otro lado, Canales descartó que entre sus planes esté conformar una alianza con Jorge Cálix, Salvador Narrala o Maribel Espinosa. El próximo martes el Congreso Nacional someterá a discusión en su tercer debate la ley de colaboración eficaz y de acuerdo al diputado de Libre Germán Altamirano, ese será otro momento para conocer quiénes están a favor o en contra de la lucha anticorrupción. Lo cierto es que el tiempo se les acorta y la próxima semana será decisivo para que ese espíritu de corrupción que ha reinado en muchos políticos se empiece a estremecer cuando se someta a votación la ley de colaboración eficaz. Esperamos nosotros que ahí de una vez por todas se descubra quiénes son los que verdaderamente quieren el combate frontal a la corrupción. En esa misma sesión del martes, el presidente del Congreso, Luis Redondo, aseguró que se continuará en su segundo debate con la iniciativa de ley presentada por la diputada Hortensia Zelaya para otorgarle a la CICI la figura de creyente autónomo. Pero me sorprende este párrafo. Si ya votaron en contra de este proyecto de Hortensia Zelaya. Cuando se trata de
de una iniciativa que es votada en contra, como sucedió con esta, ya no se puede seguir debatiendo en la misma legislatura, sino hasta en una siguiente legislatura, que en este caso sería hasta en 2025. ¿O es un error de nuestro periodista esta redacción? Pero que quede claro, lo de Hortensia Zelaya, que se debatió y no se aprobó en esta legislatura, ya no se puede debatir en esta legislatura, sino hasta en la próxima, en todo caso. El exdiputado de la Democracia Cristiana, Felicito Ávila, calificó como un error la acción del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien quiso imponer 2 diputados suplentes del Libre en la bancada liberal. Asimismo, desde Sociedad Civil llaman a estar alertas sobre estas situaciones. Un error muy delicado, porque lo que están haciendo es creando precedentes. El suplente, es decir, ¿por qué yo escojo mi suplente? Dígame, yo escojo mi suplente, no me lo pone Julano, no me lo pone Sutano, y en un caso en que yo realmente no estoy presente como titular, el suplente está sujeto a acompañarme a mí en eso. Es un mecanismo que siempre hay que denunciarlo, que siempre hay que alertar y que no es posible que se siga manejando al interno del Congreso Nacional. Ya se eligió en algún momento la Junta Directiva ya por 2022 utilizando esta mecánica, ya sabemos la conflictividad y la polarización que puede llegar a generar esto. Por su parte, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal rechazó y condenó el hecho, al igual que exhortó al diputado Luis Redondo a respetar la decisión del soberano en cuanto a la elección de los curules en el Poder Legislativo. Los exabruptos del presidente del Congreso, Luis Redondo, de usar su lógica jurídica para premiar o castigar, puede pasarle factura en su relación con los liberales, a los que necesita para los consensos y gobernanza en el hemiciclo, dicen los parlamentarios. En caso de no haber diputados suplentes de la bancada liberal, la ley orgánica me faculta para poder integrar diputados suplentes de cualquiera de la bancada. Al diputado Luis Redondo le falló anoche su lógica jurídica al pretender imponer ante la ausencia de los diputados del Partido Liberal Crixa Pérez y Samuel García a 2 diputados suplentes de Libre con la finalidad que votaran a favor de la iniciativa de la congresista Hortensia Zelaya para elevar a rango constitucional a la Sisi. El Partido Liberal no va a tolerar que pretendan abusar de nuestros curules. Hoy pretendieron poner a la gente de ellos a fuerza a votar por liberales. No lo vamos a tolerar, porque los curules que nosotros tenemos son del pueblo hondureño, no de un partido político. Y si nos toca irnos a los cachimbazos por esos curules, nos vamos a ir a los cachimbazos por esos curules. Esta misma semana, Redondo amenazó con revisar la conducta de los diputados del Libre que se afiliaron al Partido Liberal, situación que fácilmente podría romper los mínimos acuerdos con esa bancada, señaló el diputado Yavés Avillón, uno de los 7 parlamentarios desafiliados del Libre. Se pueden romper acuerdos mínimos por la gobernabilidad del Congreso Nacional. Eso sería muy peligroso, romper la gobernabilidad mínima, porque recuerde que así como está el Partido Libertad y Refundación, solo cuenta con 43 votos de sus diputados propietarios. Desde el análisis de los constitucionalistas se indicó que sustituir diputados a su antojo es un irrespeto a la institucionalidad de los partidos, pues el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo es claro, al establecer que la ausencia del propietario se llena con la de un suplente, pero de su misma bancada. Mira, es un irrespeto al marco constitucional, al marco legal, es un irrespeto a una institución política tan sólida, fuerte e histórica como el Partido Liberal. Y lógicamente eso te indica la falta de respeto al principio de legalidad y de legitimidad, sobre todo en materia democrática. En su defensa, el titular del Legislativo niega que en ningún momento pretendió imponer suplentes de una bancada a otra. Nadie ha querido usurpar curules. Seguramente está confundido por lo que yo dije que iba a ser un análisis jurídico de los tránsfugas o de los que ocupan curules cuando se pasan a otra bancada, ya que yo tengo una posición de una lógica jurídica que indica que, en mi opinión, que no debería ocurrir eso. Al final, la acción del diputado Luis Redondo no se concretó y los diputados Manuel Rodríguez y Eduardo Díaz de Libre no se integraron a la bancada liberal. Bueno, otro de los temas que ha generado controversia desde hace varios meses en el país es este asunto de los partidos políticos que no obtuvieron
los mínimos de los requisitos para que sigan inscritos como partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral. 5 partidos políticos que no cumplieron los requisitos de la ley electoral en los comicios pasados tienen 2 años y medio esperando una resolución del Consejo Electoral en donde se les indique si pueden o no correr en las elecciones generales del próximo año. Es decir, las elecciones primarias y generales. Y de acuerdo al consejero Julio Navarro, el derecho les asiste a estos partidos para saber su futuro, pero no será tan rápido porque antes los consejeros deben resolver una recusación contra Navarro por expresar que estos 5 partidos que no obtuvieron ni un diputado ni una alcaldía están fuera del próximo proceso electoral. 2 años y medio han pasado de las últimas elecciones generales del país y los partidos políticos que no cumplieron los requisitos electorales para mantener su inscripción siguen esperando que el Consejo Nacional Electoral les comunique si de una vez por todas quedan fuera o no del próximo proceso electoral. Estamos en incertidumbre todavía, porque según la ley el partido político que no saque ningún diputado, ningún alcalde va a desaparecer. El Consejo Nacional Electoral debió haber comunicado en tiempo y forma las resoluciones pertinentes. Y eso no nos lo han comunicado. Ellos han fallado en ese sentido. Los 5 partidos políticos que incumplieron la ley son la Unificación Democrática, Nueva Ruta, Vamos, Líder y FAPER. El consejero del CNE, Julio Navarro, admite que ya es tiempo que el órgano electoral resuelva la situación de esas instituciones políticas. Ya Díaz debió haber tomado una resolución y decirles a ellos oficialmente, miren la situación que están. ¿Por qué? Mire, cuando yo pronuncié todo eso, lo hice con tiempo, pensando en que algunos partidos podían volver a reorganizarse y cumplir los requisitos y volverse a inscribir como partidos. Pero más bien ellos lo tomaron como una ofensa. La posición de Navarro le ocasionó que fuera acusado ante el Pleno del CNE por estos partidos políticos por brindar declaraciones de manera particular sobre su estado actual, hecho que ahora alarga el proceso ya que el Pleno debe conocer primero ese recurso. Entonces eso todavía está pendiente de resolver y mientras no se resuelva ese recurso de recusación, el Consejo pues no puede conocer o resolver sobre la situación jurídica de algunos partidos. Para este ex magistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral, el CNE está obligado a comunicarles a estos partidos su situación actual, porque la ley es clara. Es que estos partidos perdieron su personalidad jurídica porque así lo establece concretamente la ley electoral, que un partido político que no obtiene un diputado o un alcalde, entonces desaparece como partido. El CNE tiene hasta antes de la convocatoria de elecciones primarias para resolver la situación de los partidos para que la población conozca con cuántos partidos se contarán para los comicios electorales del 2025. Asimismo, estos partidos aún tendrían el Tribunal de Justicia Electoral y la Sala Constitucional para revertir la decisión que adopte el Consejo Nacional Electoral. Bueno, atentos porque más adelante se ha complicado este problema de la salud. Más organizaciones gremiales del sector salud se suman a las asambleas informativas de los médicos, mientras la secretaria de Salud declara ilegal las protestas de médicos y pide la intervención del Ministerio Público. Pero antes, nuestro experto César Quintanilla nos dice que tendremos un fin de semana con lluvias. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? Para este fin de semana las condiciones se presentan inestables en el territorio hondureño. Tenemos cercanía de un fenómeno y es precisamente esta onda tropical que se aproximará en esta jornada de sábado a la parte oriental de Honduras y Nicaragua y el domingo hace su paso. Pero para esta jornada de sábado ya tendremos condiciones inestables y posibilidad de lluvia en la mayor parte del territorio. Ya les muestro. Antes, pues estamos viendo un disturbio en el Pacífico mientras la tormenta tropical Bud se ha debilitado, pero en el Atlántico aparece esta amenaza, un disturbio que ya el centro de huracanes le da una posibilidad del 20%
100% a 7 días que se pueda desarrollar y tendrá un camino pues hacia las Islas Mayores del Caribe. Y aquí tenemos estos mapas que nos están mostrando en zonas grises en donde esperamos precipitación para esta jornada de sábado y también hacia el domingo, es decir, ambos días del fin de semana, pues los tenemos comprometidos con presencia chubascosa en buena parte del territorio. Y atención porque sobre Islas de la Bahía está cruzando prácticamente para este domingo pues un río atmosférico, fuerte actividad lluviosa en las Islas de la Bahía y también fuertes vientos estarán soplando en ese sector, lo que va a poner el oleaje pues bien arriba, picado a cerca de los 2 metros. Y lo que estamos observando es precisamente lo que está pasando en el Valle de Sula, que se mantiene el monóxido de carbono bien disparado. Es un gas pues bastante contaminante, la gente no lo ve, entonces no se preocupa, pero sí está absorbiendo toda esa contaminación y lastimosamente pues está saliendo de toda la actividad industrial. Por eso la capital industrial del país. Mientras, para este fin de semana nos quedamos siempre con porciones altas de polvo del Sahara, altamente contaminante. Si usted padece de alguna enfermedad respiratoria, pues tome sus precauciones, protegiéndose la boca, la nariz, los ojos y la piel, porque es altamente contaminante. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Hace algunos minutos, el periodista José Andino me dejó redactado lo siguiente, referente a la sesión de aquella noche en esta semana cuando no se aprobó la iniciativa de ley de la diputada Hortensia Zelaya para darle rango constitucional u otorgarle rango constitucional a la Sisi. Ustedes recuerdan que solo obtuvo 82 votos ese dictamen y se requerían 86. Pues bien, nos decía José Andino en la nota, en esa misma sesión del martes el presidente del Congreso, Luis Redondo, aseguró que se continuará en su segundo debate con la iniciativa de ley presentada por la diputada Hortensia Zelaya para otorgarle a la Sisi la figura de querellante autónomo. Ese es otro tema. Por eso es que yo dije, aquí hay una equivocación, porque ya lo de rango constitucional para la Sisi ya no se puede someter a debate en este año, porque ya el Congreso dijo no. En todo caso, si se quiere seguir con esa iniciativa, será hasta la próxima legislatura. Pero me escribe el diputado Marco Eliud Girón y le agradezco a Marco Eliud porque me dice, la misma noche que no se aprobó elevar a rango constitucional a la Sisi, esa misma noche se leyó en primer debate la ley del marco jurídico de la Sisi, ambas presentadas por la Pichu. Vamos a segundo debate de la ley de la Sisi y que solo necesita 65 votos. O sea que no estaba desubicado nuestro periodista. De repente le falta un poquito más de explicación. Pero lo decimos y lo aclaramos porque se trata de convivir, de aceptar nuestros errores, de autocriticarnos, porque eso es lo que necesita el país. Autocrítica para buscar consensos, no solo a nivel político, sino a nivel periodístico y de todas las áreas que hay. O sea que, en todo caso, van al segundo debate de esa ley sobre ¿qué dijimos, Cristina? La ley del marco jurídico de la Sisi, que también la ha presentado. Fueron presentadas por la diputada Hortensia Zelaya. Ok, continuemos con nuestra agenda. Bueno, hace algunos segundos en su cuenta de X, el canciller de la República de Venezuela, Iván Gil, ha difundido estas fotografías que comparte junto al expresidente Manuel Zelaya y escribe, recibimos al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien viene a acompañar este proceso electoral en el que se ratificará una vez más que Venezuela cuenta con un sistema electoral de los más avanzados del mundo. Y ahí se pueden ver las fotografías del canciller Iván Gil con el expresidente Manuel Zelaya. Repítamelo por favor. Escribe, recibimos al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien viene a acompañar este proceso electoral en el que se ratificará una vez más que Venezuela cuenta con un sistema electoral de los más avanzados del mundo. Pues ese sistema electoral de Venezuela es el mismo que ya la oposición dice va a imperar en las elecciones generales de Honduras. Te digo algo, hoy tuve frente a frente a un miembro de la oposición y dijo, confío en ese voto electrónico, de lo que está hablando ahí el canciller de Venezuela. Sí. Pero no estoy totalmente seguro, dice. Y la oposición, miren cómo son las cosas. Hay tantos factores. Si pierde la oposición, habrán muchos argumentos.
que el software, que el voto electrónico, que todo ese sistema tecnológico contribuyó a que ganara Nicolás Maduro. Y luego viene el debate en Honduras, que eso es lo mismo que se quiere implementar en Honduras. Hay que esperar el desenlace de todo esto de Venezuela para luego con calma, con sapiencia, con prudencia, con ecuanimidad, tratando de evitar que Honduras se convierta en una caldera ardiente, de que ya lo es, pero mucho más no aguantará este Estado, pero hay que esperar el desenlace de las cosas para ir debatiéndolo con prudencia y esperar que el sistema electrónico que se pueda utilizar en las elecciones generales de Honduras próximas sea transparente y que nadie arguya que producto de la manipulación del mismo es que un partido triunfó, porque eso es lo que nos ha afectado en los últimos años. La incertidumbre, la falta de certeza de que el voto popular eligió a este o aquel presidente. Atentos a todo esto. Las asambleas informativas de los médicos hondureños tomaron fuerza con la incorporación de varias organizaciones gremiales de la salud. Se informó que este viernes se avanzó en el pago del índice de precios al consumidor y en la garantía de la estabilidad laboral del personal. La FECOPRU, la Federación de Colegios Profesionales de Honduras, así como diferentes colegios, dentistas, farmacéuticos y la plataforma, que somos 14 asociaciones aquí en el Hospital Escuela, estamos al pie de lucha y a nivel nacional vamos a seguir con las acciones la siguiente semana. Ya se nos hizo efectivo un pago y agradecemos, ¿verdad?, esa gestión administrativa. Vemos que sí hay capacidad para resolver. Quedan otros puntos que también próximamente esperamos que a través del diálogo, ¿verdad?, y de los buenos convenios se nos resuelvan. Mientras, pues, nosotros continuaremos unidos como plataforma. Rovelo lamentó que lo negativo de la jornada fue la llegada de los militantes de los colectivos de Libre a amedrentar al personal de salud en el Hospital Escuela, por lo cual tuvieron que movilizar la asamblea al auditorio del centro asistencial. Las asambleas informativas de los médicos son cuestionadas por algunos de sus colegas y sectores de sociedad civil porque terminan afectando a los pacientes, pero estos se defienden, niegan que su lucha sea por intereses políticos o por cuestión de dinero. Sus reclamos son por derechos no cumplidos y que si en algún momento se han mantenido en confrontación los diversos secretarios de salud es porque estos han incumplido sus promesas, entre ellas mejora el acceso a la salud. Para esta especialista en temas de salud, las asambleas informativas en el sistema sanitario público se han convertido en el arma de batalla del gremio médico, el cual, debido a sus luchas, tradicionalmente se mantiene en constantes pugnas con las distintas autoridades que han liderado la CESAL, y no precisamente por conquistas que beneficien al pueblo hondureño. Bueno, históricamente ha sido normal porque con cualquier autoridad tienen esta diferencia. Lo que no debe ser normal, y es importante que lo miremos cómo cambiamos la historia, es cómo realmente la agenda del Colegio Médico y la agenda de una autoridad como la Secretaría de Salud realmente convergen en un punto donde el paciente venga a ser lo más relevante. Hasta ahora no hemos visto, no analizamos y no identificamos que así sea. Este ex subsecretario de Salud vivió en carne propia las enemistades del gremio con las autoridades. Lamenta el impacto que tienen en el acceso a los servicios médicos para los más pobres del país y explica que en gran parte el génesis de las mismas responde a intereses políticos. Tuvimos esa misma situación. Bueno, es porque las autoridades del colegio médico son de un partido, porque han sido de un partido específico, y nosotros como autoridades de la Secretaría de Salud pertenecemos a otro partido, y teníamos esa gran diferencia muchas veces de que ellos solo vivían señalando y no nos hacían propuesta alguna. Pero este representante de los médicos niega todo lo anterior y pide no malinterpretar el movimiento de los empleados de salud como pistero. Señala que si en algún momento el gremio se ha enemistado con las autoridades no es por dinero, sino por la incapacidad que han presentado para que ellos puedan ofrecer una buena calidad de servicios a la ciudadanía. No es una situación de que hemos estado enemistados con la Secretaría de Salud toda la vida, por favor. Los secretarios de Estado en salud y en todas las demás dependencias tienen una labor que hacer, están contratados para algo. Y si yo estoy aquí para atender recién nacidos en este momento,
como en su oportunidad estuve en la emergencia y como estoy en el hospital de quemados, es porque tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, es al contrario. La enemistad es porque no solo es mi cuestión laboral, sino cómo me da a mí para trabajar. Zúñiga aseguró que las asambleas informativas continuarán los próximos días pese a la desautorización de la ministra Carla Paredes y su advertencia de solicitar la intervención del Ministerio Público para desarticular la huelga. Mientras los representantes de sociedad civil reiteran su llamado para que la salud del pueblo no sea instrumentalizada en las luchas personales de los galenos. La secretaria de Salud, Carla Paredes, calificó nuevamente este viernes como ilegales las asambleas informativas del gremio médico e instó al Ministerio Público y a la Secretaría de Trabajo intervenir, argumentando que se trata de una iniciativa política. Esto no es gremial, señores, no es gremial. Esto es político. Y se están aprovechando otros también de esto. No es legal. Esa huelga, porque es una huelga de 12 horas, no es legal. De hecho, ni siquiera es digna, porque mis colegas cuando salen de la 1 de la tarde de su paro, van a trabajar al privado. ¿Qué derecho, qué dignidad hay en eso? Señores, no hay legalidad en esta huelga. Estamos pidiendo al Ministerio de Trabajo que la declare ilegal y estamos pidiendo al Ministerio Público que intervenga, porque no hay legalidad. Paredes además reveló que la presidenta Castro está en toda la disposición de revisar el alza a la base salarial de los médicos para que sean más competitivos y les interese el sector público. Bueno, esto ha escrito ya en materia de seguridad el secretario del ramo. Así es, en su cuenta de ex, Gustavo Sánchez escribe: la Policía de Honduras, en coordinación con el Ministerio Público, informa sobre la detención de 2 miembros activos de la carrera policial por suponer los responsables de los delitos de soborno doméstico y cohecho propio, hechos suscitados en el año 2017. Ratificamos nuestra convicción de no tolerar actos reñidos con la ley de funcionarios policiales. Solo uno de 4 policías acusados por el homicidio del menor Eric Daniel Bonilla Pérez, de 16 años, quedó con detención judicial. Los otros 3 tienen medidas cautelares según resolución de audiencia de declaración de imputado. Carlos Adrián Núñez Ávila, a quien se le acusa por el delito de homicidio en perjuicio del menor Eric Daniel Bonilla Pérez. Asimismo, se ha dictado medidas sustitutivas a Rosy Elizabeth Valladares López, Mario Rolando Amador Sosa y Kenia Yosibel Carca Mordones. Conforme a la investigación de los hechos ocurridos el 13 de junio de 2024 en la 4ª Avenida de Comayagüela, el agente Carlos Daniel Núñez Ávila disparó su fusil 5.56 desde la ventana de atrás de la patrulla 936, impactando la bala en el costado izquierdo del cuerpo del menor. Es lamentable porque se trata de un hecho en el que se perdió una vida, y en especial de un adolescente, de un menor de edad. Precisamente la reunión de ayer con el fiscal general, el señor Joel Zelaya, hablamos de la necesidad de darle prioridad a las investigaciones en las que se ve involucrado un niño, una niña o un adolescente, y más cuando son la muerte. Los policías al mando de la subinspectora Rosy Elizabeth Valladares López, tras percatarse de los hechos, se marcharon sin auxiliar al menor, quien murió en el lugar, pero en sus informes los policías dan una versión distinta a lo sucedido, consignando que otro joven que acompañaba al fallecido portaba un paquete y un arma de fuego, información que no fue real según la investigación. Es decir, trataron de implantar algunas pruebas, tanto como un arma o que estos menores andaban un paquete en su informe, y por lo cual esto en las investigaciones se desvirtuó totalmente y se les ha acusado y se ha presentado este requerimiento fiscal ya en las últimas horas. El Ministerio Público no comparte las medidas otorgadas a los agentes Mario Orlando Amador, Kenia Yoxibel Cárcamo y la subinspectora Valladares López, acusados por encubrimiento de homicidio y omisión del deber de socorro. La audiencia inicial será el miércoles 31 del presente mes. Cerramos la emisión estelar. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil. Te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil. Ayudar ahora está a tu alcance.
Banco Central accede a condiciones del FMI sobre cambios en política monetaria y cambiaria, pero serán graduales, anuncia Rebeca Santos. Venezuela decide su suerte este domingo. Entra en vigencia silencio electoral y Maduro impide ingreso de expresidentes latinoamericanos y expulsa senadores chilenos y otros políticos que iban a observar los comicios. Presidenta Castro dice no a la reconciliación en Honduras y se distancia del discurso de unidad que abanderó desde que incursionó en la política. Ismael El Mayo Zambada se declara no culpable ante Corte de Estados Unidos y medios de prensa destacan que fue traicionado por el hijo del Chapo Guzmán para liberar a uno de sus hermanos. Arrancan los Juegos Olímpicos en Francia con la reaparición de Celine Dion y los Obama anuncian su apoyo a Kamala Harris.